Listo, ahora sí. Capítulo 4, página 278, Cerebro de Pan Bestseller de Nueva York. Vamos a regresarnos un tantito. ¿Va? La dulce verdad. Ha abordado gran cantidad de temas en este capítulo que tienen que ver en su mayoría con las grasas en el cerebro. Pero ahora debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Qué ocurre cuando inundamos el cerebro con azúcar? Empecé el capítulo refiriéndome a los daños que causan en el cuerpo los carbohidratos, pero me he ahorrado la conversación sobre este carbohidrato devastador, en particular para el siguiente capítulo. Por desgracia, es un tema que ha recibido muy poca atención en la prensa. Cada vez se oye más sobre la relación entre el azúcar y la diabetes, entre el azúcar y las enfermedades del corazón, entre el azúcar y el hígado graso, entre el azúcar y el síndrome metabólico, entre el azúcar y el riesgo de desarrollar cáncer, etc. ¿Lo que hay del vínculo entre el azúcar y la disfunción cerebral? Es momento de ver de cerca qué pasa cuando bombardeamos nuestro cerebro con esta sustancia. Capítulo 4. Una unión poco fructífera. Este es tu cerebro lleno de azúcar, sea o no natural. A nivel evolutivo, nuestros ancestros solo tenían acceso al azúcar de la fruta de la temporada. Durante la época de cosecha que duraba pocos meses. O de la miel, la cual era protegida por las abejas. No obstante, en años recientes, en casi todos los alimentos procesados, se les ha agregado azúcar, limitando con eso las opciones de los consumidores. La naturaleza hizo que el azúcar fuera difícil de conseguir, pero el hombre lo hizo simple. Dr. Robert Lustig. El azúcar, ya sea en forma de paleta, de cereal para niños o de un pan con canela y pasas, todos sabemos que este carbohidrato en particular no es el más sano de los ingredientes, sobre todo si se consume en exceso o viene en presentaciones procesadas o refinadas como el jarabe de maíz alto en fructosa. Para ahora, cada vez que leas los ingredientes, el contenido nutrimental de algo que te estés comiendo, cada vez que leas jarabe de maíz es azúcar, para que ahora te empieces a fijar, como el jarabe de maíz alto en fructuosa. También sabemos que en parte es culpable de las dificultades que tenemos con el abdomen, los antojos, el control del azúcar en sangre, la obesidad, la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina. Pero, ¿qué hay de sus efectos en el cerebro? En 2011, Gary Taubes escribió un excelente artículo para The New York Times titulado ¿Es tóxico el azúcar?, en el que hace una crónica no solo de la historia del azúcar y de los productos alimenticios, sino también del conocimiento científico cada vez más evolucionado sobre cómo dicha sustancia afecta a nuestro cuerpo. En particular resalta el trabajo de Robert Lustig, líder en el campo de la obesidad infantil, especialista en trastornos hormonales pediátricos de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, en San Francisco, quien argumenta que el azúcar es una toxina o una especie de veneno. Ahora bien, Lustig no se concentra tanto en el consumo de estas calorías vacías, sino que su problema con el azúcar es que tiene características únicas, en particular en cuanto a la variedad de azúcares que metaboliza el cuerpo humano. A Lustig le gusta usar la frase isocalórico, más no isometabólico, para describir la diferencia entre glucosa pura, el azúcar más simple, y azúcar de mesa, el cual es una combinación de glucosa y fructosa.
La fructuosa, como veremos a continuación, es un azúcar que solo se encuentra en la fruta, en la miel. Cuando obtenemos 100 calorías de glucosa de una papa, por ejemplo, nuestro cuerpo la metaboliza de manera distinta y experimenta efectos diferentes que si comemos 100 calorías de azúcar, mitad glucosa, mitad fructosa. He aquí por qué. El hígado se encarga de procesar la fructosa contenida en el azúcar. Por otro lado, la glucosa proveniente de otros carbohidratos y almidones es procesada por todas las células del cuerpo. Lo anterior significa que consumir ambos tipos de azúcar, fructosa y glucosa, al mismo tiempo, implica que el hígado tendrá que esforzarse más que si comieras la misma cantidad de calorías, pero solo de glucosa. El hígado también pagará los platos rotos si lo ahogas en presentaciones líquidas de estos azúcares, como refrescos y jugos de frutas. Beber azúcar líquido no es igual que comer su equivalente, digamos, en manzanas. Por cierto, la fructosa es el más dulce de los carbohidratos naturales, lo cual quizá explica por qué nos encanta tanto. No obstante, contrariamente a lo que puedas pensar, tiene el índice glucémico más bajo de todos los azúcares naturales. Por una simple razón, dado que el hígado metaboliza casi toda la fructosa, esta no tiene efectos inmediatos en nuestros niveles de azúcar ni de insulina, a diferencia del azúcar de mesa o del jarabe de maíz alto en fructosa, cuya glucosa termina en el torrente sanguíneo y eleva los niveles de azúcar en la sangre. Ahora bien, no te dejes engañar por este dato. Aunque la fructosa no tiene un efecto inmediato, sí tiene consecuencias a largo plazo. Cuando es consumida en cantidades suficientes, proviene de fuentes no naturales. Esto ha sido bastante documentado por la ciencia. Consumir fructosa se asocia con una afectación de la tolerancia a la glucosa y de la resistencia a la insulina, con altos niveles de grasa en la sangre y con la hipertensión. Dado que no detona la producción de insulina ni de leptina, dos hormonas claves para la regulación del metabolismo, las dietas altas en fructosa derivan en obesidad y en sus repercusiones metabólicas. Más adelante aclararé a qué me refiero con esto. Pues quizá los amantes de la fruta estén preocupados. Por fortuna, en general, podrán seguir consumiéndola, pues las cantidades de fructosa contenidas en la fruta palidecen frente a la de los alimentos procesados. Hemos oído hablar de los daños que ocasiona el azúcar en cualquier parte del cuerpo, excepto en el cerebro. De nueva cuenta, es un tema que ha recibido poca atención de los medios de comunicación. Las preguntas que debemos hacernos, mismas que responder en este capítulo, son las siguientes. ¿Qué efecto tiene el consumo excesivo de azúcar en el cerebro? ¿Puede el cerebro distinguir entre distintos tipos de azúcar? ¿Los metaboliza de manera distinta dependiendo de su origen? En tu lugar, dejaría de lado esa galleta o ese pan dulce con el que estás acompañando el café y me abrocharía el cinturón. Después de leer este capítulo, no volverás a ver las frutas y los postres con los mismos ojos. Carbohidratos y azúcares para principiantes. Empezaré por definir algunos términos. ¿Cuál es la diferencia exacta entre el azúcar de mesa, el azúcar de la fruta, el jarabe de maíz alto en fructosa y otros productos similares? Buena pregunta. Como ya he dicho, la fructosa es un tipo de azúcar que se encuentra de manera natural en la fruta y en la miel. Es un monosacárido, igual que la glucosa, mientras que el azúcar de mesa, sacarosa, la sustancia granulosa blanca que le echamos al café o ponemos en un tazón para mezclarlo con harina, hacer galletas, es una combinación de glucosa y fructosa, lo que la hace un disacárido, dos moléculas unidas. El jarabe de maíz alto en fructosa que está presente en los refrescos, los jugos y en varios alimentos procesados es otra combinación de moléculas dominada por la fructosa. 55% fructosa, 42% glucosa y 3% otros carbohidratos. Este ingrediente se introdujo a la industria alimenticia en 1978
como reemplazo barato para el azúcar de mesa en bebidas y alimentos procesados. Estoy seguro de que has oído hablar de él en los medios, quienes lo acusan de ser el principal responsable de la epidemia actual de obesidad. Pero ese no es el punto, aunque en verdad, ¿qué podemos señalar que nuestro abdomen regordete y el diagnóstico de padecimientos relacionados con este asunto, como la obesidad y la diabetes, son culpa del alto consumo de jarabe de maíz, alto en fructosa? También podemos responsabilizar a todos los otros azúcares. También son carbohidratos, una clase de biomoléculas que comparten características similares. Los carbohidratos no son más que las largas cadenas de moléculas de azúcar que se diferencian de la grasa, cadenas de ácidos grasos, proteínas, cadenas de aminoácidos, el ADN. Sin embargo, como bien sabes, no todos los carbohidratos son iguales, ni el cuerpo los trata de la misma forma. La característica que los distingue es cuánto elevan el nivel de azúcar en la sangre y, a su vez, insulina. Las comidas altas en carbohidratos, en particular las altas en glucosa simple, propician que el páncreas incremente la liberación de insulina para que este azúcar se almacene en las células. Durante la digestión, los carbohidratos se descomponen y el azúcar se libera en el torrente sanguíneo, lo que causa de nuevo que el páncreas aumente la liberación de insulina para que la glucosa entre a las células. El paso del tiempo, los niveles elevados de azúcar en la sangre ocasionan una sobreproducción de insulina. Los carbohidratos que detonan el mayor disparo de azúcar en la sangre suelen ser los más engordantes por esa misma razón. Incluyen cualquier cosa hecha con harinas refinadas, panes, cereales y pastas, almidones como el arroz, las papas y el trigo, y carbohidratos líquidos como el refresco, la cerveza y el jugo de fruta. Todos ellos se dirigen con rapidez porque inundan el torrente sanguíneo con glucosa y estimulan el disparo de insulina, la cual almacena el exceso de calorías en forma de grasa. ¿Pero qué hay de los carbohidratos presentes en las verduras? Estos en particular, los contenidos en verduras de hoja verde, como el brócoli y las espinacas, están ligados a fibras no digeribles, lo cual tardan más en descomponerse. En esencia, la fibra retrasa el proceso, lo que hace más lento el traslado de la glucosa al flujo sanguíneo. Además, las verduras contienen más agua que almidones, lo que también disminuye la reacción del azúcar en la sangre. Cuando comemos frutas frescas que evidentemente contienen fructosa, el agua y la fibra diluyen el efecto del azúcar en la sangre. Si, por ejemplo, comes un durazno y una papa horneada del mismo peso, la papa tiene un efecto mucho mayor en el azúcar de la sangre que el durazno acuoso y fibroso. Esto no significa que el durazno o cualquier otra fruta no te causarán problemas. Nuestros ancestros de las cavernas sí comían fruta, pero no los 365 días del año. Aún no hemos evolucionado tanto como para lidiar con las copiosas cantidades de fructosa que consumimos hoy en día, sobre todo si provienen de fuentes industrializadas. La fruta natural contiene relativamente poco azúcar si la comparamos con una lata de refresco, la cual contiene en cantidades excesivas. Una manzana mediana posee cerca de 44 calorías de azúcar en una mezcla rica en fibra gracias a la pectina. En contraste, una lata de 350 mililitros de refresco de cola contienen casi el doble, 80 calorías de azúcar. Si extraes el jugo de varias manzanas y concentras el líquido hasta tener una bebida de 350 mililitros, la cual habrá sido desprovista de fibra, tendrás frente a ti una bomba con 85 calorías de azúcar que bien podrían haber provenido del refresco. Cuando esa fructosa arremete contra el hígado, la mayoría se transforma en grasa y es enviada a nuestras células grasas. Por eso, hace más de 4 décadas, los bioquímicos la señalaron como el carbohidrato más engordador de todos. Cuando nuestro cuerpo se acostumbra a realizar esta conversión tan simple, cada vez que comemos, podemos caer en una trampa hasta que el músculo se vuelva resistente a la insulina. Gary Taubes describe este efecto dominó a la perfección.
Aun cuando la fructosa no tiene un efecto inmediato en el azúcar en la sangre ni en la insulina, con el paso del tiempo, quizá después de unos años, se vuelve una de las probables causantes de la resistencia a la insulina, por lo tanto, de un mayor almacenaje de calorías en forma de grasa. La aguja del mediador de combustible del cuerpo señalará el almacenaje de grasa aún si no empezó ahí. El hecho más perturbador acerca de nuestra adicción al azúcar es que cuando lo combinamos con fructosa y glucosa, lo cual solemos hacer cuando consumimos alimentos preparados con azúcar de mesa, quizá la primera no tenga un efecto inmediato en el azúcar de la sangre, pero de eso se encargará la glucosa que la acompaña, la cual estimulará la secreción de insulina y alertará a las células grasas a que se preparen para almacenar más. Mientras más azúcares comemos, más le decimos al cuerpo que los transformen en grasas. Esto no solo provoca un padecimiento conocido como hígado graso, sino que también afecta al resto del cuerpo. Dile hola a las llantitas, a la panza cervecera, a las chaparreras y al peor de todos los tipos de grasa, la visceral. Es invisible porque está aferrada a nuestros órganos vitales. Me encanta cómo Taubes establece un paralelismo entre la relación causa-efecto que une los carbohidratos con la obesidad y el vínculo entre el tabaquismo y el cáncer. El mundo jamás hubiera inventado el cigarro. El cáncer de pulmón sería una enfermedad poco común. Asimismo, si no lleváramos dietas tan altas en carbohidratos, la obesidad sería un padecimiento poco frecuente. Apuesto que también las personas que desarrollarían poco otras afecciones como la diabetes, las enfermedades cardíacas, la demencia y el cáncer. Y si tuviera que señalar cuál es la más importante de ellas por ser la que da pie a otra serie de padecimientos, diría es la diabetes. Es decir, evita a toda costa volverte diabético. La diabetes como sentencia de muerte. No puedo reiterar lo suficiente la importancia de evitar el camino a la diabetes, pero si la diabetes ya está presente en tu vida, es clave mantener equilibrados los niveles de azúcar en la sangre. En Estados Unidos hay cerca de 11 millones de adultos de 65 años de edad o más que padecen diabetes tipo 2, lo cual nos habla de la magnitud, la catástrofe potencial que tenemos enfrente. Todos estos individuos, más los que no han sido diagnosticados aún, desarrollan Alzheimer. Los datos que sustentan la relación entre diabetes y Alzheimer son sólidos, por lo que es fundamental entender la diabetes como factor de alto riesgo de un deterioro cognitivo simple, sobre todo en pacientes que no han controlado bien su diabetes. Veamos un ejemplo. En junio del 2012, Archives of Neurology publicó un estudio realizado a 3.069 ancianos para determinar si a la diabetes aumentaba el riesgo de padecer un deterioro cognitivo y si la falta del control de azúcar en la sangre empeoraba el desempeño cognitivo. Cuando se les evaluó por primera vez, alrededor del 23% de los participantes tenían diabetes, mientras que el 77% no lo padecían. Fue intencional elegir un grupo de adultos mayores funcionales. No obstante, una pequeña parte de aquel 77% desarrolló la enfermedad durante los 9 años que duró el estudio. Al principio, se les realizó una serie de pruebas cognitivas, las cuales repitieron durante los siguientes 9 años. La conclusión aseveraba: entre los adultos mayores funcionales, ADM, diabetes mellitus, del mal control de la glucosa entre quienes tienen DM, se asociaron con una peor función cognitiva y un mayor deterioro. Lo anterior sugiere que la gravedad de la DM puede contribuir a acelerar el envejecimiento cognitivo. Los investigadores demostraron que había una diferencia sustancial en la tasa de deterioro mental entre quienes tenían diabetes y quienes no eran diabéticos. Lo más interesante es que notaron que aun al inicio del estudio, la puntuación cognitiva de base de los diabéticos era menor
a la de los individuos del grupo de control. También descubrieron una relación directa entre la tasa de deterioro cognitivo, una elevación de los niveles de hemoglobina A1C, marcador del control de glucosa en la sangre. Los autores afirmaron que la hiperglicemia, azúcar alto en la sangre, se ha señalado como uno de los mecanismos que quizá contribuye a la asociación entre la diabetes y la reducción de la función cognitiva, y agregaron: la hiperglicemia puede contribuir a la deficiencia cognitiva por medio de mecanismos como la formación de productos finales de glicación avanzada, la inflamación y la microangiopatía. Antes de explicar qué son los productos finales de glicación avanzada y cómo se forman, echemos un vistazo a un estudio previo de 2008, realizado por la Clínica Mayo y publicado en Archives of Neurology. Este se enfocaba en los efectos de la duración de la diabetes. Dicho de otro modo, ¿influye el tiempo que uno lleva padeciendo diabetes en la gravedad del deterioro cognitivo? Sin duda. Las cifras son apabullantes. Según lo descubierto en la Clínica Mayo, si la persona desarrolló la diabetes antes de los 65 años, el riesgo de padecer deterioro cognitivo leve aumenta abrumadoramente 220%. Asimismo, el riesgo de padecer en el caso de individuos que tenían diabetes desde hacía 10 años más aumentaba 176%. Si tomaban insulina, el riesgo se incrementaba 200%. Los autores describieron un posible mecanismo para explicar la conexión entre la persistencia de niveles altos de azúcar en la sangre y el Alzheimer, la generación elevada de productos finales de glicación avanzada. Pero, ¿qué son estos productos finales de glicación que aparecen tanto en la literatura médica reciente relacionados con el deterioro cognitivo y el envejecimiento avanzado? Ya los mencioné de paso en el capítulo anterior, pero en la siguiente sección explicaré cuál es su relevancia. Una vaca loca y varias pistas para entender los trastornos neurológicos. Recuerdo la histeria generalizada en el mundo a mediados de los años 90 del siglo XX, cuando se extendió a toda prisa el temor de la enfermedad de las vacas locas, porque la gente en el Reino Unido empezó a documentar evidencias de que ese trastorno se transmitía del ganado a los seres humanos. En el verano de 1996, Peter Hall, un vegetariano veinteañero, murió de la variedad humana de la enfermedad de las vacas locas, considerada como una nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la cual contrajo por comer hamburguesas de res cuando era niño. Poco después se confirmaron más casos, por lo que varios países, incluido Estados Unidos, empezaron a prohibir las importaciones de carne de res proveniente del Reino Unido. Incluso la cadena de hamburguesas más famosa del mundo dejó de servir sus productos temporalmente en algunos lugares hasta que los científicos descifraron dónde se originó la epidemia, y se tomaron medidas para erradicar el problema. La enfermedad de las vacas locas, también conocida como encefalopatía espongiforme bovina, es una extraña afección que infecta al ganado. Su apodo se deriva del comportamiento peculiar que exhiben las vacas infectadas. Ambas formas son variedades de enfermedades crónicas causadas por proteínas anormales que infligen daño conforme se extienden agresivamente de una célula a otra. Aunque la enfermedad de las vacas locas por lo regular no entra en la clasificación de trastorno neurodegenerativo clásico como el Alzheimer, el Parkinson o la enfermedad de Lou Gehrig, también es un padecimiento que provoca una deformación similar de la estructura de las proteínas que se requieren para que el funcionamiento cerebral sea normal y saludable. Es cierto que el Alzheimer, el Parkinson y la enfermedad de Lou Gehrig no se transmiten como la enfermedad de las vacas locas, pero sin duda tienen consecuencias parecidas que los científicos apenas empiezan a entender. Todas se reducen a la deformación de proteínas. Así como sabemos, docenas de trastornos degenerativos se vinculan con la inflamación, también conocemos que docenas de esos mismos trastornos, incluyendo diabetes tipo 2, cataratas, arteriosclerosis, enfisema y demencia, se relacionan con proteínas deformes,
Lo que hace tan particulares a las enfermedades priónicas es la capacidad que tienen estas proteínas anormales de confiscar la salud de otras células sanas y volverlas inadaptadas, lo cual deriva en daño cerebral y demencia. Es similar al cáncer, en el sentido de que una célula se apropia de la regulación de otra, crea una nueva tribu de células que no se comportan como sus compañeras sanas. Con la ayuda de ratones de laboratorio, los científicos están recopilando evidencia para demostrar que los padecimientos neurogenerativos siguen patrones paralelos. Las proteínas están entre las estructuras más importantes del cuerpo. En esencia, forman y estructuran el cuerpo mismo, desempeñan diversas funciones y actúan como interruptores maestros de nuestro manual operativo. Nuestro material genético o ADN codifica nuestras proteínas, las cuales luego se producen como una cadena de aminoácidos para desempeñar sus tareas, como regular los procesos del cuerpo y protegerlo de las infecciones. Necesitan adquirir una forma tridimensional. Para lograrlo se sirven de una técnica especial de pegamiento. Al final, cada proteína adquiere una forma distintiva que ayuda a determinar su función única. No es de esperarse, proteínas deformes no pueden desempeñarse bien o en lo absoluto, y por desgracia es imposible reparar las proteínas mutadas. Si no se pliegan de manera apropiada para adquirir la forma correcta, en la mejor de los casos se inactivan, pero en el peor se vuelven tóxicas. Por lo regular, las células tienen una tecnología integrada que les permite eliminar las proteínas deformes. Pero hay factores como el envejecimiento que pueden interferir con este proceso. Cuando una proteína tóxica es capaz de introducir a otras células para que produzcan proteínas mal plegadas, el resultado llega a ser desastroso. Por eso, la meta de muchos científicos hoy en día es encontrar una forma de detener el impulso de producción de proteínas deformes, que va de una célula a otra célula, y así detener en seco el avance de las enfermedades. Stanley Prusnier, director del Instituto de Enfermedades Neurodegenerativas de la Universidad de California en San Francisco, descubrió los priones, lo cual lo hizo merecedor del Premio Nobel en 1997. En el 2012 formó parte de un equipo de investigadores que publicó un artículo emblemático en Proceedings of the National Academy of Sciences, en el cual demostraban que la proteína beta-amiloide asociada con el Alzheimer tiene características similares a las de las priones. En sus experimentos se pudo dar seguimiento a la progresión de la enfermedad al inyectar proteína beta-amiloide en un lado del cerebro del ratón y observar sus efectos. Por medio de una molécula lumínica, cuando se encendía el cerebro del ratón, se podían ver las proteínas merodeadoras reunirse en una cadena tóxica de eventos que se asemeja a lo que ocurre en el cerebro del paciente con Alzheimer. En este descubrimiento está la clave de más de un trastorno neurológico. Algunos científicos que se especializan en otras áreas del cuerpo también han estado estudiando el impacto de las proteínas que cambian de forma. De hecho, es posible que las proteínas enloquecidas estén involucradas en un amplio rango de padecimientos. Vamos a dejarlo aquí, ya me emocioné, pero son las 9:33. Pero bueno, estamos viendo todos los efectos de la glucosa, del azúcar. Y todo comienza, por supuesto, con lo que nos metemos a la boca, ¿verdad? Que nosotros podemos cambiar esos hábitos. ¿Qué les parece si les comparto este video que me encontré? A ver. Estoy compartiendo en la pantalla mi Telegram, ¿eh? En un segundo van a ver este video. Ay, en un segundo van a ver este video. Hablando de las condiciones neurológicas, se arreglan mejorando el intestino. Las condiciones neurológicas se arreglan mejorando el intestino. ¿Estamos? ¿Están listos? Ya lo voy a poner. Espero que estés atenta porque hay veces estás, no sé si haciendo otras actividades. Aquí ya va a empezar el video, ¿eh? Dura muy poquito, 1:40 dura. Cuando tengas dudas, empieza por el intestino. El intestino es el eje
por muchas razones de muchos de los problemas de salud y muchas de las enfermedades. Me sorprendió muchísimo leer en tu libro que dices que el 90% de la serotonina, que es esta neurotransmisor de la felicidad, vamos a llamarle, se produce en el intestino grueso. Sí. ¿Cuáles son los cambios importantes que has visto, sobre todo en situaciones o padecimientos o condiciones neurológicas o emocionales que se arreglan al voltear a ver el intestino? Es tal el conocimiento que hemos adquirido de todo esto. Fíjate, en 2004 se publica el estudio del genoma humano. El genoma humano es la lectura de todos los genes que conforman al ser humano, y ahí es donde por primera vez tuvimos el mapa completo para entender cómo estamos formados y cómo son esas interacciones que hay entre nuestros genes, la genética, el medio ambiente, por qué somos lo que somos, por qué nos comportamos como nos comportamos. En 2013 inició el proyecto del microbioma, precisamente la lectura de todos estos microorganismos. Y resulta que esta flora intestinal nos ha abierto un panorama extraordinario, al grado de que hoy sabemos que la información genética que tenemos en esa flora intestinal, en esa microbiota, es 100 a 150 veces mayor que la que tiene todo nuestro organismo. La microbiota. Ahí tenemos el segundo cerebro. Ya lo sabemos, la microbiota. Entonces, todo padecimiento, toda inflamación, todo dolor empieza por los intestinos. Todo ahí, conforme tú vayas haciendo esta simbiosis de probióticos con prebióticos, tú vayas cuidando, consumir esta fibra, asegurarte de tener nuestro probiótico de una sola cepa, asegurarte de que cada vez que te sientes a comer, cada vez desayuno, comida, cena, cada vez tu plato, me encantó la imagen que nos hizo nuestra licenciada química Sveidi, tu plato debe de tener de la mitad a 3/4 partes del plato de vegetales. Cada vez que te sientes, desayuno, comida, cena. La mitad a 3/4 partes de vegetales. En México hay muchos, de los texturas, colores y sabores que quieras. Habrá unas de ustedes que digan, soy más de rábano con jitomate, con cebolla, con chilito. Habrá otros que digan, no, yo soy más de espinaca con limón y le rayo pepino y hago también con betabel. Mira, el punto es que la mitad o 3/4 partes del plato sean vegetales, fibra. Ahí tenemos ese pastito que va a alimentar a estas bacterias buenas que tú estás asegurando tener con tu probiótico, ¿ok? Cada vez que te sientes en la mitad o 3/4 partes del plato, ¿sí? 1/4 parte del plato, la proteína que tú quieras. Puerco, mariscos, carne de res, cordero, chivo, pescado, lo que tú quieras, 1/4 parte del plato. Y no se te olvide la grasa sana. A lo mejor dices, pues es el aceite de oliva extra virgen con el que rocié los vegetales, porque fue una ensalada de repollo y resulta que ahí hice un aderezo de aceite de oliva con limón. Ahí está tu grasa sana. O a lo mejor dices, yo partí medio aguacate en cuadritos y le puse sal del Himalaya y unas gotitas de limón. Ahí está tu grasa sana. O a lo mejor dices, yo guisé coliflor, brócoli, chayote en mantequilla de la buena, nada que light. Ahí está tu grasa sana. Asegúrate, ¿vale? A lo mejor alguno de ustedes dice, mi carbohidrato va a ser una nectarina, porque aquí las estoy viendo. Una nectarina mordidas, ese va a ser mi carbohidrato. Por eso en el plato no puse ni medio elote, ni una tortilla de maíz. No me tomé mi café la olla con piloncillo, porque mi carbohidrato va a ser la nectarina. Sí, vamos a ir volviéndonos más expertos en cómo, para toda la vida, no es una dieta, comemos equilibradamente, correctamente. A lo mejor estás por allá por Sonora, por Sinaloa, y te gustan estos frijoles de puerco, así, ya sabes a cuáles.
los refritos. Mira, se me hizo agua la boca. Te sirves una cucharada de frijoles. A lo mejor tienes carne machaca. Uy, allá de Nuevo León o de Sinaloa o de Sonora. Carne machaca, la haces con aceite de aguacate. Le pones jitomate, chilito serrano, cebollita y sirves. Carne machaca. Un cuarto del plato son tus frijoles maniados. Estos chinitos, los frijoles los buenos, los con manteca de puerco. Y te sirves. ¿Qué será? 2 huevos estrellados. ¡Ay, qué desayuno! Claro que sí. ¿Te das cuenta? Es grasa sana, proteína y vegetales. Porque ahí tienes la bandera, ¿no? ¿O cómo le llamas? Pico de gallo. Jitomate, chile, cebolla. Miren, otra vez estoy salivando. Entonces, sí se puede. Nomás asegúrate que no se vaya ni en la bebida, carbohidratos, porque luego se nos va la onda y te estás tomando un Nestí, o se nos va la onda y te estás tomando café de la olla y trae el piloncillo. Checa, porque ahí se nos va la onda y se nos pasa, ¿ok? Y si te vas a sentar con 1 kilo de tortillas, pues agarra una tortilla y este va a ser mi carbohidrato, tu tortilla de maíz, ¿vale? Bueno, pues seguimos el jueves. Karina Sauceda, el jueves estamos contigo leyendo Cerebro de Pan. Esto se queda grabado. ¿Alguien tiene un comentario o todo bien? Todo bien, Pame. Gracias. Excelente. ¿Nos fijamos en qué página quedamos? Yo no me fijé. A ver, déjenme ver en qué página nos quedamos, porque si no, en la 307, ¿ok? Ok. 307. Va, Vicky, que sigas doblando tu ropa, que te quede todo muy bonito. Bueno, 307, Claudia, dimos gracias. Que tengan muy buen día, bendiciones, un abrazote. Y aquí estamos más conectados que nunca. Buen día. Gracias, buen día. Bye. Gracias, buenos días. Bye. Bye.